Eso que viene de afuera, que le estoy explicando, que son luchas externas, ataques externos que dice aquí en Efesios 6, que dice que estemos ¿qué? Firmes, fuertes, para enfrentar esos ataques de afuera, ¿verdad? Pero también dice más adelante que yo también tengo que esa lucha no es contra personas, no es contra seres humanos, sino contra un mundo espiritual que se mueve, ¿me entiendes? Pero también yo tengo un proceso que de mi naturaleza pecaminosa. Y esto aquí muy, muy importante, escuche. En la medida que yo venzo mi lucha interna, más fácil se me hace que trabajar con lo que viene de afuera. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de estar reprendiendo al diablo, ni de atarlo para aquí, ni de atarlo para allá. No. Que el enemigo nos ataca, sí, pues si lo dice aquí la palabra. Y que anda como un león buscando, a ver, es una realidad. Pero él va a aprovechar lo que dice Santiago, dependiendo de lo que hay dentro de mí. Es como si yo le diera municiones a él, ¿me entiendes? Entonces, él puede tirar algo y siempre va a tirar algo en el pensamiento, en mi pensamiento. Y si yo acepto ese pensamiento y lo hago mío, como vamos a ir viendo, ya él tiene casi la batalla gana. Eso es así, pero vamos poco a poco. Quiere decir que en la medida que yo me dispongo como creyente en Cristo a seguir colaborando con ese proceso de transformación que el Espíritu Santo comienza a hacer en mi vida, yo voy, lo que dice la palabra, eso de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me convence a mí de que algo que se está levantando dentro de mí no es correcto. Y que la Biblia me ayuda a santificarme porque ella me enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. En la Biblia yo aprendo cómo es que se comporta un creyente y el Espíritu Santo me convence de eso, ¿me entiende? Ahora yo tomo la decisión si yo me voy a alinear a esa enseñanza. Entonces, cuando viene el escenario afuera, que viene el pensamiento, vamos aquí a 2 de Corintios para explicarlo y que me ayude 2 de Corintios en el capítulo 10, más que Efesios. Pablo aquí está hablándole a los corintios porque prácticamente no lo querían a él. Lo estaban criticando. Había una situación donde Pablo tuvo que intervenir y él le da un consejo a esta iglesia y que aplica a nosotros como creyentes. ¿Cómo podemos nosotros manejar eso que viene de afuera? Pero que ellos no lo manejaron y lo aceptaron, lo hicieron suyo. ¿Qué fue lo que estaba pasando en ese momento? Habían unos falsos maestros, unos falsos profetas, que estaban invalidando la obra de Pablo en medio de este pueblo. Lamentablemente, ellos
fueron seducidos por las altimañas del enemigo, porque el diablo nunca te va a decir, oiga, yo soy Satanás. Él hace una obra muy astuta y utiliza, si bien es cierto que Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es menos cierto que trabaja a través de ¿qué? De la carne y de la sangre. Esto es lo difícil. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo que, ¿verdad? Para impedir que él pudiera seguir hacia el propósito de Dios? Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, Pedro estaba ahí actuando de una manera contraria al plan de Dios. Y cuando alguna persona se te atraviesa en el camino para oponerse, para hacerte de obstáculo a vivir tu vida en Cristo, se convierte en un instrumento de Satanás. Y aquí el reto es que yo pueda entender que mi lucha no es con esa persona. Y yo saber pelear esta batalla y con las armas correctas. Porque no son carnales, dice la palabra. ¿Qué armas estaban utilizando aquí estos falsos maestros? Nos lo dice el versículo 12. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se jactan de sí mismos y se creen superiores, pero no saben lo que hacen. Pues toda esta, escuche bien, medición, comparación, competencia, solo hace que pierdan el rumbo. Tres cosas que hacían los que se oponían al mensaje del evangelio que predicaba Pablo. Estos falsos maestros tenían una habilidad, una astucia para engañar al pueblo de Dios. Esa competencia que ellos tenían con Pablo, estos aires de superioridad, de que ellos eran los que tenían la verdad. Lo seguimos viviendo hoy, viendo. En medio del pueblo de Dios. Y Pablo le decía, no se dejen engañar con mucha facilidad. En el capítulo 11 dice en el versículo 3, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes sean seducidos, escuche bien, ¿por dónde es que viene el enemigo? En sus pensamientos, permitiendo que sus mentes se corrompan y se desvíen de la pureza y de la fidelidad que tienen por Cristo. Porque me preocupa que si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben, escuche bien, un espíritu o un evangelio diferente de lo que hemos enseñado, a esa persona lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos super apóstoles. Quizás yo no tenga gran habilidad para hablar. Eso se llama la astucia de Satanás. Y tienen muy buena oratoria. Y tenían mejor fluidez que Pablo al hablar. Y así hay mucho pueblo de Dios hoy que cae engañado. Porque usted los escucha y hablan tremendo. Tienen una oratoria, tienen una presencia porque se presentan impecables. Yo no sé cuánto dinero gastarán de los diezmos que reciben y de las ofrendas en ropa. En nada más en el aspecto físico. Sin embargo, Pablo se negaba a sí mismo, no cobraba por el evangelio, trabajaba haciendo carpas para no serle carga al pueblo y a Pablo no le gustaba. ¿Ves? Pablo era bujido. Pablo era, pero se presentaba un superapóstol y quedaban fascinados.
Así está el pueblo de Dios hoy, sin discernir los ataques que vienen de afuera. Porque lo primero que no han podido vencer es lo que tienen adentro. Y cuando usted no ha podido vencer adentro, usted menos va a poder vencer afuera. Y Pablo le decía, y yo no voy a entrar en competencias con ellos, ni me voy a estar comparando con ellos, ni me voy a medir con ellos. Yo no pierdo el tiempo en eso. Y ese es el llamado de nosotros hoy como iglesia, a no entrar en competencias con esos falsos superapóstoles, ni esas falsas enseñanzas, sino a seguir viviendo la verdad en Cristo, la palabra no adulterada, y resistir todo ataque que viene con astucia. Fíjese que es con astucia. Pablo dice, me temo que con mucha astucia los están seduciendo en sus pensamientos. Porque Dios al ministro lo llama a predicar a Cristo, a traer el mensaje de arrepentimiento y de juicio. Pero hoy la mayoría de los que escuchamos, todo es que humanista. Todos son temas de sanidad emocional. Todo es de terapia, de éxito, de alcanza por aquí y alcanza por allá, hablándole a la carne, que a ella le encanta eso. Pero en estos tiempos raros el mensaje que escuchamos de arrepentimiento, del infierno, del juicio final, de eso no se oye. Y muchos no quieren escuchar eso. ¿Me entiende? No lo quieren escuchar. Y Pablo dice, mire, cuídense, porque esos son ataques de afuera. Sí, nuestra lucha no es con el humano, no, yo no lo voy a atacar, pero voy a discernir realmente quién es un instrumento de Dios verdadero y quién es un instrumento de Satanás. Ahora, si yo como creyente, escúcheme bien porque esto tiene que ir a la paz, yo no he trabajado unos procesos internos míos, donde a mí no me gusta que me hablen la verdad, ni me confronten con mi condición, pues usted es un buen candidato para caer en manos de un superapóstol, que le hable entonces lo que usted quiere escuchar. Y no va a tener la capacidad de discernir el ataque de afuera, porque todavía no es capaz de discernir lo que lleva adentro. Y este es el mensaje que hoy no gusta, pero hay que seguir predicándolo. Lo dice la Biblia, tú no quieres escuchar la verdad, no te gusta, mi amor, pues estás en peligro porque vas a caer en la mentira. Y Dios lo permite. Tú te resistes a la voz de Dios. Tú no recibes la palabra, la amonestación, el consejo, la guianza de Dios como una manifestación de la fidelidad de Dios a tu vida. Pues tienes un gran peligro a caer ¿qué? En la mentira. Y Pablo le decía, miren, escuche bien. Es verdad que vivimos en este mundo. Estoy en el capítulo 10 ahora. 3. No actuamos como la gente de este mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Nosotros, los verdaderos ministros de Dios, los hijos de Dios, no nos vamos a poner en la misma condición que ellos. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no se ponga al mismo nivel de aquel que lo ataca, de aquel que lo humilla. No se ponga a ese mismo nivel. Usted tiene estas armas que son espirituales. Cuando lo tratan mal, cuando lo insultan, no se ponga al mismo nivel. Nosotros tenemos otras armas espirituales. Dice, no actuamos como ellos, ni luchamos con las armas que tienen ellos. Al contrario, usamos el poder sobrenatural
Para alcanzar las vidas no usamos mentiras, no usamos la manipulación. No manipulamos las emociones de las personas para sacarle el dinero. No le prometemos cosas con tal de que nos den lo que ellos tienen. Dame lo que tienes que Dios te lo va a multiplicar. Eso es manipulación, eso es maldad. Pero si usted no ha trabajado con sus luchas internas de avaricia, de egoísmo, pues tiene un peligro. ¿Me está entendiendo el punto? Como dicen por ahí, se junta el hambre con las ganas de comer. Si usted se resiste a la palabra de Dios y lo único que quiere es que le hablen bonito y le pasen la mano, pues usted no ha vencido esa lucha que tiene interna de un amor propio tal que usted no puede resistir ni una crítica. Pues hay que trabajar con eso. Porque hay críticas que son constructivas y son necesarias en nuestra vida. Son correcciones que Dios nos hace a nuestra vida a través de la palabra. Por amor. Pero si usted se molesta por todo, usted todo lo cuestiona y no recibe nada, pues entonces, si usted no es tan siquiera capaz de poder ver lo que tiene adentro, mucho menos será capaz de ver lo que hay afuera. Y Pablo sigue dándonos el consejo de cómo ir trabajando con todas estas fuerzas. Dice, ellos no se ponían en ese nivel de esos falsos maestros superapóstoles en ese tiempo, que se creían que eran los únicos que tenían la verdad y difamaban a Pablo. Pablo decía, no luchamos con esas armas, al contrario, tenemos un poder sobrenatural de Dios para destruir las fuerzas del mal. En Reina Valera, las fortalezas, ¿verdad? Destruyendo razonamientos humanos perversos, derribando argumentos y toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así estaremos listos para limpiar cualquier desobediencia, escuche bien, y edificar la vida de ustedes en la plenitud de la obediencia rumbo a la madurez espiritual. Fíjese qué importante aquí. Acuérdese que todas estas clases y aún el canal Vida para Ti siempre está centrado en cómo ayudarnos a identificar todas aquellas cosas que están impidiendo nuestro crecimiento en la gracia del Señor. Entonces, este texto que lo escuchamos mucho, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Siempre lo pensamos como que llevando esos pensamientos de la gente de afuera. Pero somos nosotros los llamados a que esos pensamientos que nos vienen, nosotros mismos los sujetemos. Escuche bien esto. ¿Qué son fortalezas? Aquí dice razonamientos humanos perversos, argumentos que van contrario a la palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mire, venían esos falsos maestros, venía cualquier palabra, viene cualquier pensamiento, algo que usted oye, y a usted le está atractivo y usted empieza a sentirse seducido por cualquier cosa, ya sea desde conocimiento bíblico, desde una tentación pecaminosa sexual, desde cualquier cosa que usted empiece a sentirse seducido.
Y empieza la mente. ¿Me entiendes? Ya sea hacerle el mal a alguien, hablar mal de alguien, cualquier cosa. O usted empieza a coquetear con otro tipo de doctrina. ¿Qué será? Pablo dice, cuando eso te pase, algo que venga de afuera, que te suena bien bonito, que te atrae, que parece de Dios. Eso que viene, tienes tú que detenerlo. Deténlo. Y después que lo detienes, tomas dominio sobre eso. Lo detienes, tomas dominio sobre eso. Y es lo que no hacemos. Cuanta basura nos viene a la mente, la aceptamos. Como si la mente fuera un basurero y todo lo que viene y vuela lo recibimos. No tenemos ese filtro. Yo lo recibo, yo lo acepto. ¿Por qué eso sucede? Por la condición en la que estamos. Dice Santiago, si alguno dice que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado conforme a lo que tiene adentro. Entonces viene el pajarito y vuela y te pone el huevo en la cabeza y a ti te encanta el huevo y qué lindo está el huevo y yo me como el huevo. ¿Por qué? Porque te gusta, mi amor. Porque algo que no te gusta tú lo rechazas. ¿Por qué no lo sujetas? ¿Por qué no lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo, que no es otra cosa? ¿Por qué no lo pasas por el filtro de la palabra de Dios a ver si eso es correcto? Porque no quieres, porque te gusta. Es más, no tienes ni que pasarlo, tú sabes muy bien porque el Espíritu te está convenciendo, pero no quieres porque te gusta. ¿Me está entendiendo? Yo sé que estoy mal hablando mal de esa persona. Yo sé que no lo puedo hacer, porque como no, yo no la soporto, me voy a dar un gusto de hablar mal. Aunque yo sé que estoy mal. Yo sé que me cae mal. Como que me cae mal, vino la oportunidad y alguien me vino a hablar mal de ella. Entonces, en vez de yo pararla, porque la Biblia dice, nadie permita que nadie venga a hablar mal de alguien si la persona no está de frente. Pero como a mí me cae mal, no, yo me hago una con esa persona y la acabamos. ¿Por qué yo no sujeto eso? Porque yo tengo algo adentro. Por eso les digo, no puede trabajar con lo de afuera si lo de adentro no está establecido, mi amor. Esa es la realidad. Y yo tengo que ser honesta. Empieza a levantarse algo. Yo no soy tonta, yo lo estoy sintiendo, yo lo tengo claro en mi mente, lo tengo clarito en todo mi sistema. Ahí es el momento de decidir qué voy a hacer con eso. Ya usted tiene conocimiento de la Biblia, usted no tiene que hacer ningún estudio bíblico, hace rato que lo sabe. Es qué es lo que va a hacer con ese conocimiento que ya tiene. Yo tengo que tomar una decisión ahí. Detengo ese pensamiento que viene. Si tú no detienes ese pensamiento, lo próximo es la acción conforme a ese pensamiento. No lo puedes sujetar ni llevar a la palabra porque decidiste hacerte uno con eso.
Pero si yo identifico el pensamiento, yo digo, pero yo tengo mi batalla aquí en la mente. Esto no está correcto. Yo no debo tener envidia. Yo no debo tener celo. Eso no está correcto. No. En vez de hacerle el mal a esa persona, yo voy a hacer morir eso. Lo sujeto a la palabra de Dios, que no es otra cosa que en lugar de hacerle daño, la voy a ayudar. Y hago morir eso. Lo llevé cautivo. Lo sujeté a lo que Cristo me enseña. No pagues un mal con otro mal. Eso es llevar cautivo un pensamiento. Eso es destruir un argumento que va contrario a Dios. Eso es coger un razonamiento humano equivocado conforme a la palabra de Dios y ajustarlo a lo que Dios dice. Hermano, el cristianismo es lindo, es precioso, pero tiene una cruz bien grande, ¿sabe? Por eso muchos lo aborrecen. Y hoy se quiere vivir un evangelio sin cruz. Y un evangelio sin cruz no es un evangelio. Y yo tengo, si hay algo que a mí me ayuda, y me ha ayudado mucho en mi caminar, y me falta demasiado, es yo poder aceptar lo que yo estoy registrando dentro. Y empiezo a hablar con Dios. Señor, ¿qué me pasa? Esto que me está viniendo a mí. Mire, hace un tiempo atrás, yo le decía, Señor, pero ¿y de dónde me viene esto a mí? Ay, usted empieza a ensaltar. ¿Qué fue que papi me violó? ¿Qué fue que papi me dejó? ¿Qué fue que usted empieza a buscar culpables? ¿Me entiende? ¿Sabe qué el Señor me dijo a mí? Ay, qué lindo es el Señor. Ana, no te olvides que tienes una naturaleza pecaminosa. Esto no es cuestión de allá ni de acá. Tengamos cuidado. Porque sí es cierto que hay un pasado que puede haberte marcado. Pero a la hora de la verdad decides tú qué vas a hacer. Y no puedes seguir cojeando. No, que fue que papi me dejó, que fue que mi mamá se murió, que si yo no sé, que si el vecino, que si parencejo, que si el gato, que si el pejo. Y empezamos a echarle culpas a todo el mundo para no empezar a asumir responsabilidad por lo que hacemos hoy. Y seguimos resucitando el muerto que ya está muerto allá en el cementerio, y ahí seguimos echándole culpas a ese muerto. Y allá seguimos echándole culpa a un papá que ya ni vemos, que ya no tiene nada que ver con tu vida. ¿Qué tiene él que ver hoy con lo que tú haces? Él te dice lo que estás haciendo hoy que hagas. No, es que mi esposo me dejó, y tu esposo hoy te está diciendo que hagas lo que estás haciendo hoy. No, son decisiones nuestras. Nosotros estamos decidiendo cómo manejamos nuestro dolor. Y así como nosotros decidimos manejarlo mal, también hoy podemos empezar a decidir hacerlo bien. Pero mientras sigamos recostándonos para seguir deleitándonos en el pecado, jamás saldremos de ahí. ¿Cuántas personas los padres no han abandonado y han salido hacia adelante? ¿A cuántos se le habrán muerto su padre cuando eran niños? ¿A cuántos habrán violado? Y han seguido hacia adelante y no siguen cojeando con eso. Tengamos cuidado con este humanismo y esta psicología que sigue echando culpas. Y el Señor me dijo claro a mí, no, Ana, esto no se trata de aquí, de allá. No olvides que tienes una naturaleza pecaminosa. Y eso fue para mí liberador. Porque en lugar de yo estar buscando que si fue aquí, no, acepta
que eres pecador, que tienes una naturaleza pecaminosa y que lo que haces hoy lo decides tú y nadie más que tú. Ni el diablo tiene poder sobre ti. Y cuando yo asumo esa responsabilidad y digo, no, espérate, en este aquí ahora decido yo lo que voy a hacer con lo que siento. Fue tremendo. Yo dije, pues gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Le dije, me vas a ayudar a manejarlo como es. Y fue la gloria de Dios. Qué tremendo. Y el diablo no descansó y después me tiró otra cascarita más. Y estuvo, escúcheme bien, más de 12 horas ahí tirando el pensamiento. Y yo resiste. Y escúcheme bien algo, hermano. Hablamos de que uno de los frutos de la carne es las malas intenciones, mal que es a bien. Porque cuando usted quiere alimentar la carne y no quiere derribar lo que se está levantando, usted empieza a maquinar para seguir haciendo lo que quiere hacer. Y usted empieza a maquinar y a sacar unas barajitas bien astutas. Y usted empieza a hacer unas preguntas. Y usted empieza a hacerse la víctima. Y usted empieza a hacer todo un melodrama. Porque usted tiene una agenda. Y yo recuerdo que ese día luché más de 12 horas ahí. Y eso ahí. Y el enemigo, escúchame bien, te da ideas en tu mente. Te las lanza y te dice, haz esto, pregunta por aquí, haz por allá. Porque él sabe que estás ahí en el coqueteo. No te ves segura. Esa es cuestión de presionarla un poco más porque no quiere derribar. No quiere hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y cuando el diablo te ve a ti coqueteando con el pecado, cuando el diablo te ve a ti vacilando y no tomando dominio sobre eso, te sigue ahí. Ay, pastor, es que mi mente no descansa. ¿Sabes por qué no descansa tu mente, mi amor? Porque no obedeces la palabra. Porque si a la primera tú le pones coto, se tiene que ir, lo dice la Biblia. Sométete a Dios. ¿Qué es eso? Me voy a someter y voy a hacer lo que Dios me dice. Resístelo y se tiene que ir. Esto no es cuestión de que nadie venga a ti a echarte fuera demonios y no es que no haya eso. Claro que hay procesos de liberación. Pero la mayor parte, ¿sabe qué? Procesos de nosotros que nos resistimos a obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué yo tengo tanta lucha? Proceso. Sigue alimentando tu orgullo, sigue alimentando tu ego herido, sigue lamentándolo aquí, sigue lamentándolo por allá y alimentándolo, y por eso no tienes fuerzas. Por eso estás tan cansada y sin fuerzas. La Biblia es infalible si dice te somete, resiste y se tiene que ir. Es infalible. Pero si yo no obedezco el consejo, yo no lo resisto, no se va. Y sigue ahí, porque sabe. Ay, hermano, qué terrible. Tremenda la palabra. Y Pablo invita, le dice, derriben esos argumentos que se están levantando en su mente. Derriben eso que viene. Derriben eso que los seduce. Es una decisión suya. Nadie lo va a hacer por ti. Se tiene que ir, lo dice Pablo.
Con astucia, el enemigo introduce pensamientos y a veces son tan difíciles de discernir, pero dice que la palabra viene y penetra y separa una cosa de la otra y te ayuda a ver, no, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, esto no es, porque la palabra separa lo del alma y lo del espíritu. Introduce, te seduce. Y podemos ver entonces cómo lo interno batalla con lo externo. Y nuestras almas espirituales, que ya hoy no nos va a dar tiempo de verlas, que son tan diferentes a esas guerras espirituales que oímos hoy. Ay, hermano, primero que Cristo hace rato que venció al diablo, venció el poder del pecado, venció la muerte. Y nosotros se supone que vivamos en esa victoria en Cristo, continuamente con la ayuda del Señor, en la medida en que yo me determino. Pablo invita y dice, déjenme tomar un poquito de agua, que hoy el Espíritu Santo está fuetazo limpio por ahí. Dice, me preocupa. Pablo andaba preocupado, pobre hombre. ¿Qué le preocupaba? Ay, todo lo que ustedes oyen lo reciben. No usan su discernimiento. Me preocupa. Que no tienen esa madurez para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Reciben todo. Y dice, escuche bien, hay espíritus. No todos los espíritus son de Dios. Si viene un espíritu, lo reciben. No saben. Un espíritu de adivinación lo reciben. Dios me habló. Adivinación. Cuando la palabra dice en Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a Primera de Juan. Ay, 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino que aprendan a discernir los espíritus para ver si proceden de Dios. Pues existen muchos falsos profetas que andan por el mundo engañando. De la siguiente forma podrán discernir el Espíritu de Dios. Toda persona que confiese con su boca y su testimonio de vida a Jesucristo que se encarnó es de Dios. Por otro lado, aquel espíritu que no reconoce a Jesucristo tanto en palabras como en acciones no es de Dios. Escuche, él dice, disciernan lo que escuchan y no se dejen llevar simplemente porque esa persona dice que es hijo de Dios, que reconoce a Jesús. Observen su vida, porque por los frutos los conocerán. Y aquí la iglesia en Corinto quedaba fascinada con esos superapóstoles. Hablaban tan bonito, tenían una oratoria tan tremenda. Lo mismo que pasa hoy con muchos
pueblo de Dios quedan tan fascinados con una cosa tremenda. Le ponen ese escenario fabuloso lleno de luces que ya no se sabe si es un altar o qué es. Sale esa persona, si es una mujer, eso parece, tú no sabes si es una pastora, si es una ministra, es una modelo, usted no sabe lo que es ya. ¿Me entiende? A tal punto que ahora, aparte de eso, usted puede ir a su catálogo, a su tienda y comprar la ropa que ella modeló en el altar. Sí, la puede comprar también. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Entonces, en lugar de usted ver a Cristo allí, no, es que es difícil ver a Cristo porque es que está fuerte lo que se ve allí en el altar. ¿Me entiende? Pero como usted no ha trabajado su proceso interior, mucho menos va a ver lo exterior. Usted no puede discernir los frutos. ¿Me entiende? Y Pablo nos invita a discernir. ¿Y cuánto pueblo hoy de Dios no discierne? Y como a Pablo, rechazaban a Pablo, pero locos con los superapóstoles. Locos con los superapóstoles. Hoy día no les gustan los templos chiquititos. No, quieren una iglesia grande. Y se nos olvida lo que dice la palabra en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Bien próspera, maravillosa, con tremendos programas. Es una cosa tremenda. Oh, Ave María. Fabulosa. Y esa le gusta a muchos canales. Esa es la que quisieran. Porque no disciernen espiritualmente. La carne le gusta eso. Muchas actividades. En vez de usted llegar, parece que usted entra en un anfiteatro, una cosa tremenda. Y no es que sea malo, porque hay iglesias que son tremendas. La iglesia de David Wilkinson en Nueva York, en Times Square, es una cosa preciosa. ¿Me entiende? Es un hombre de Dios. Pero discierna. Comparar esa con otra es otra cosa. Es lo que busca la carne. Y Pablo decía, a mí me rechazan. No soportan lo que yo digo. Pero a estos mentirosos sí los reciben. Yo, que no les saco el dinero ni vivo de ustedes, a mí no me soportan. Pero a estos que le sacan el dinero y ustedes se lo dan, porque es que eso es lo que pasa. Están dispuestos a dar todo. Y yo, que procuro no serle carga, a mí no me soportan. ¿Sabe por qué? Porque aquellos le hablan lo que quieren y hacen lo que quieren. Ustedes quieren fiesta, vamos a darle fiesta. ¿Qué ustedes quieren? Vamos por encima, porque no les importa la salvación de su alma. Y saben muy bien lo que el carnal quiere. El carnal lo menos que quiere es escuchar la palabra. Dale fiesta, dale jarana. Actividad viene, actividad va. Feliz. Y Pablo le tuvo que bajar fuerte a esta gente, porque los amaba. Y decían, ni se detienen tan siquiera a discernir lo que les hablan. Ni tan siquiera se detienen a discernir lo que viene a su mente. Y en ese mismo plano nos invita que también nos detengamos a discernir lo que viene a nuestra mente. Si va cónsono a lo que ya conocemos de la palabra. Y si no, me toca a mí detenerlo, no hacer lo mío. Porque si lo haces tuyo, vas a engendrar pecado. Y empiezas a maquinar. Eso viene. Tú sabes bien que tú
Y Dios mío, pero sí, eso no está bien. Viene eso por ahí. Pero se junta con lo de acá, ¿me entiendes? Con los celos, y viene la cosa, y viene la envidia, y la aquí para allá, y tú te haces uno con eso. Y ahí viene la maquinación para dar a luz ¿qué? El pecado. Y yo tengo que detener el pensamiento. Porque si yo no logro detener el pensamiento, ya pasó y lo hice mío. Y voy a terminar entonces teniendo una actitud y una conducta pecaminosa. ¿Y cuál es el problema de eso? Que me detiene a la madurez espiritual. Me la detiene. Yo no puedo seguir creciendo en esa gracia si yo no detengo ni derribo ni lucho de manera correcta con eso. Y Pablo dice, yo tengo un poder sobrenatural. Tú lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? Yo hoy le decía al Señor, Padre, yo he tenido que librar tantas, por eso es una cosa tremenda. Eso es una quitada y otra puesta. Y yo le decía, Señor, que hubiese sido de mí sin ti, porque esto está violento. Mire, ayer mismo, eso viene inmediato, ¿verdad? A veces te coge que tú ni piensas en eso y llega. Inmediatamente eso llega, tú tienes que decidir si lo aceptas o no, en el momento. Y yo no sé si es porque a mí el diablo me engañó por tantos años, que yo fui una marioneta de él por tantos años. Yo fui un títere en las manos de él por tantos años. Que a mí lo que me entra es un coraje tan grande y una indignación tan grande a la que yo le veo el jabo, como yo digo. Que ya yo veo que lo que quiere es venir a quitarme la paz, la comunión con Dios. Y como por tantos años yo pensé que Dios era el malo y el diablo, ¿entiendes? Me da un coraje. Porque si hay algo que siempre me dolió mucho, es pensar que Dios era malo, era injusto. Porque el diablo es maldito, es astuto, te hace creer cosas, que Dios no es bueno, que Dios no te oye, que no es justo. Y tantos años uno en esa idiotez. Mire, yo me levanto ay Dios mío, yo me levanto porque a mí me gusta hablar de paradita de pie y empiezo a adorar a mi Cristo y empiezo a hacerle un recuento de todas las bondades que Dios ha hecho en mi vida sobre eso que Él me esté hablando. Sobre eso que Él quiere hacerme ver, que jamás Dios va a hacer. Y no lo acepto. Y yo, Señor, te adoro y te glorifico y te doy gracias. Ay, Señor, es que tú has sido tan lindo. Ay, Señor, porque mira, Padre, es que yo soy testigo de lo que tú has hecho con esa vida. Y sigo por ahí dándole. Y Señor, yo sé lo que estás haciendo con esa vida ahora. Y yo te adoro por eso, Padre. Y yo sé que tú tienes un mejor plan que el que yo pueda tener. Por eso, Padre, yo voy a seguir esperando en ti, aunque yo no vea nada todavía. Y lo abofeteo. Y tiene que huir. Y se va así, mire, no lo resiste. Porque el diablo lo menos que quería era que yo adorara a mi Cristo. Y como no soporta la adoración, se tiene que largar. ¿Y sabe qué pasa? Se fue el dardo.
Y el Señor, después le digo, gracias, gracias. Padre, te voy a pedir por esto. Y sí, y sabe que, pero cuando no hacemos eso y lo aceptamos, yo cojo cama. Yo no puedo ir a la reunión porque yo estoy tan destruido. Yo no puedo servirle al Señor en otra mente porque le sigo creyendo al diablo y no a Dios. Así de sencillo. Yo tengo un poder sobrenatural que me confirió Cristo, el Espíritu Santo, para derribar todo lo que venga a mí. En el nombre de Jesús. Ahora yo decido si lo derribo o no. Yo decido si me hago una con eso o no. Una decisión. Es una decisión. Así que, insisto, para poder trabajar lo de afuera, tengo que primero decidir trabajar lo de adentro. Trabajo lo de adentro, lo de afuera cayó solito. Bendita sea la misericordia de Dios.